Recuerdo que durante mi adolescencia estaba completamente obsesionado con todo lo relacionado con los Simpsons, desde los capítulos viejos hasta los más nuevos, que eran supuestamente inferiores. Realmente nunca me importó ese asunto. Pasaba horas viendo vídeos de curiosidades, descargando fondos de pantalla y navegando en páginas donde se hablaba de la serie. Recuerdo esto muy bien porque de aquí salió una anécdota que, aunque no hizo que mi fanatismo desapareciera, sí hizo que me alejara de la serie al menos por unas semanas. Era una publicación de un foro que preguntaba: ¿alguien tiene idea de por qué la primera temporada no tiene un especial de Halloween? Si hay un especial de Navidad, ¿por qué no uno dedicado al Halloween? Aquella pregunta me resultó interesante, por lo que decidí entrar a la sección de comentarios. Algunos daban respuestas lógicas y otros simplemente eran comentarios que no venían al caso. Pero entre todos hubo uno que llamó la atención y decía lo siguiente: ¿Y quién te dice que no lo planeamos? Soy animador de Los Simpsons. Así es, he trabajado en el show desde sus inicios y probablemente esté arriesgando mi trabajo mostrando esto, pero es algo que no quiero dejar pasar. La primera temporada originalmente sí iba a tener un especial de Halloween. O bueno, lo que después bautizarían como la casita del horror. Teníamos planeado hacer un episodio que se saliera de lo común, con la excusa de que no afectaría la continuidad que llevaba la serie hasta ese entonces. Queríamos experimentar con un estilo que mezclase la comedia con un toque de drama y terror, sin tener una estética tradicional de la festividad, como las calabazas y los adornos típicos. El capítulo estaba prácticamente terminado. Sin embargo, a último momento fue cancelado y enlatado debido a una serie de complicaciones, con algunos animadores y, principalmente, con los encargados de revisar los episodios antes de emitirlos. No daré más detalles, solo dejaré el enlace de una copia personal que digitalicé a escondidas. Cualquier duda la estaré respondiendo. Dejó un enlace para descargar. Sí, claro. ¿Y quién me aseguraba que este sujeto decía la verdad? Apuesto a que, si hago clic en el enlace, me llevará a alguna página porno o me descargará algún programa malicioso. La historia es tan ridícula como poco creíble. Eso fue lo que pensé, pero no estaría contando esto si le hubiera hecho caso a esas sospechas. Descargué el archivo y, por fortuna, no había nada malicioso. Pero lo que vi fue, por lo menos, curioso. Relataré lo siguiente según lo que recuerdo, así que disculpen si algunas cosas son un tanto confusas. El capítulo empezó con la secuencia de siempre, ninguna introducción especial ni nada. El gag del sofá era reutilizado de otro capítulo, creo que era el de Una noche encantadora. De hecho, el capítulo empezaba bastante similar. La familia desayunando, Homero se veía despreocupado, Bart y Lisa peleaban por una caja de cereal, Marge lavaba las cosas al fondo y Maggie simplemente estaba ahí, mirando a su familia. Cuando todos estaban a punto de irse, Marge detiene a la familia. Habla sobre un viaje familiar, ya que buscaba darse un descanso de la rutina monótona que llevaban hasta ahora. Homero y Lisa apoyaron la idea, mientras que Bart la detestaba por completo, pero aceptó a regañadientes luego de una amenaza de Homero. El resto del primer acto mostraba a Bart en la escuela, buscando una excusa para no ir a ese viaje, desde hacer travesuras más terribles de lo normal hasta sacar malas calificaciones, todo esto para ser castigado. Para su sorpresa, todos sus intentos salían mal. Ahora nos situamos en el aeropuerto. La familia estaba abordando un avión, aunque no se especificaba a dónde se dirigían. De todos, Bart mostraba una expresión de angustia, para después pasar a una serie de viñetas que mostraban distintas formas en que el avión podría caerse. Un motor podría dejar de funcionar o el avión podría chocar con una montaña. Todo esto era representado de forma cómica, muy similar a la escena de imaginación del tren que tiene en el episodio Bart es un genio. Cuando estaban a punto de entrar, Bart decide cometer su última travesura. Al ver un carro de equipajes, tuvo la idea de saltar hacia él para escaparse del viaje, pero, al calcular mal el salto, termina estrellando su cabeza contra el suelo.
Lo que normalmente sería una escena cómica da un giro muy crudo para lo que era el programa en ese momento, pues, estando tirado en el suelo, empieza a salir sangre de su cabeza. La escena pasa a un difuminado a negro, y solo se escuchan los gritos de horror de Homero y Marge. El segundo acto comienza con un plano de la casa. Homero entraba a su habitación y vestía un traje negro. En la cama estaba Marge sentada y llorando. Homero lo único que hizo fue sentarse a su lado para consolarla, para después empezar a llorar junto con ella. Era una escena pesada. La actuación de voz era tan buena que podías sentir el dolor de los personajes. Luego pasamos al funeral de Bart en la iglesia. Era bastante similar a la escena del General Barks. Solo que en esta ocasión solo la familia estaba presente. Todos se acercaban a darle el último adiós. Primero fue Lisa, luego Homero y al final Marge. Ella se veía totalmente destrozada. Si tan solo te hubiera hecho caso, aún seguirías a mi lado. Siempre serás mi pequeño diablillo. Lo dijo con la voz quebrada. Maggie solo hizo su clásico sonido con el chupón. Toda esta escena terminaba con el ataúd siendo enterrado y, finalmente, se mostraba la lápida de Bart por un breve periodo de tiempo para después pasar a otro difuminado a negro. La escena nos muestra nuevamente la casa Simpson. Lo que sigue es un montaje de la familia lidiando con el dolor. O bueno, lo que se supone que deberían hacer. Homero estaba sentado en el sofá con la televisión encendida. Se veía con ojeras y más gordo de lo común. Por las botellas de cerveza tiradas por el suelo, era evidente que se había refugiado en el alcohol. Marge estaba en su habitación, sentada al borde de su cama. No podía dejar de llorar. Sus ojos estaban rojos y estaban dibujados más grandes de lo normal, como si hubieran querido que parecieran hinchados, además de estar despeinada. Lisa estaba parada frente al espejo del baño, también parecida a una escena sacada de otro episodio, esta vez de la depresión de Lisa, solo que aquí estaba con su ropa habitual y tenía lágrimas en sus ojos. Aunque, en comparación, era la que menos cambios físicos tenía. El ayudante de Santa solo estaba sentado enfrente de la puerta principal, como si esperara que Bart entre por la puerta. Por último, tenemos a Maggie. Ella simplemente se veía normal. No tenía algún cambio notable. Solamente estaba ahí, en su cuna, mirando a la nada y haciendo sonar su chupón. El segundo acto acaba con un primer plano de la bebé, mirando a la pantalla. Y ahora pasamos al último acto, que fue la razón por la que, supuestamente, no se transmitió. En un momento entenderán el porqué. La escena mostraba un texto que decía meses después. Era otro plano de la casa, solo que ahora la imagen estaba ligeramente deslavada, como si hubieran bajado el contraste de la imagen. Solo podía notarse si la comparabas directamente. La escena ahora sigue a Maggie, recorriendo toda la casa, empezando por la sala. Homero se veía peor que antes. Ahora, en lugar de estar más gordo, estaba extremadamente delgado, casi esquelético. Además, al no llevar su camisa blanca, el amarillo de su cuerpo se notaba pálido. Pasando con Marge, se veía igual de esquelética que Homero. Su cabello había pasado de un color azul a uno completamente gris, además de estar aún más despeinado. Por otra parte, sus ojos ahora parecían dos manchas de un rojo pálido, como si hubieran manchado la escena con pintura seca. Lisa estaba sentada en el piso de su habitación, abrazando su saxofón con fuerza. Tenía una cara desquiciada mientras lloraba a su vez. Se mostraba un cuadro con una fotografía de Bart en el suelo. Se podría decir que Lisa había entrado en una etapa de negación que la llevó lentamente a la locura. El cadáver del ayudante de Santa yacía frente a la puerta principal. Maggie se dirigía a la cocina, con ese mismo rostro inexpresivo, y se quedó ahí parada viendo a la nada. Permaneció así por un rato, hasta que finalmente el escenario detrás de ella empezó a distorsionarse, como si un gran remolino apareciera y empezara a consumir todo el fondo. Todo empezaba a difuminarse y los colores se saturaban de repente. Se mostraba un cuadro de Homero, o bueno, más bien su esqueleto sentado en el sofá. La escena también se distorsionaba y el esqueleto se desvanecía lentamente.
Lo mismo ocurría con March y Lisa, solo quedaban sus esqueletos, que también se desvanecían mientras el escenario se distorsionaba aún más. Ahora el fondo no era más que colores brillantes que parpadeaban rápidamente. El sonido de fondo era como el de una tormenta muy fuerte, que solo aumentaba su intensidad mientras la secuencia seguía volviéndose más insoportable de ver. Maggie estaba en medio de todo ese, si se pudiera llamar de alguna forma, desastre. No se inmutaba, ni siquiera hacía el sonido de su chupón. Luego de esta escena, que se sintió eterna, el escenario se desvanecía a negro y sonaba una leve brisa. Luego de un primer plano al rostro de Maggie, Bart hacía acto de presencia en ese mismo fondo negro. Estaba simplemente parado frente a ella con una sonrisa cálida. Bart extiende su mano hacia ella. Maggie se queda un rato mirándolo, para después darle la mano, y finalmente, ambos se desvanecen en ese vacío negro. Al terminar solo se muestran los créditos y la música de siempre. Muy en contraste con lo que se acaba de ver. Luego de ver el episodio me quedé con un ligero dolor de cabeza. Ver esos colores parpadeantes podría aturdir a cualquiera, y más si lo haces en la oscuridad. Como dije, parece que esa fue la razón por la que este nunca se emitió, ya que una de las preguntas en los comentarios era: ¿por casualidad esas complicaciones que mencionaste no están relacionadas con ataques de epilepsia? Y la respuesta fue un seco emoji de pulgar arriba. Otro preguntaba: ¿por qué el último acto se veía y sentía así? ¿Tan distinto del resto del episodio? La respuesta fue: la idea era darle un estilo psicodélico, bajo la excusa de que estábamos viendo todo desde el punto de vista de Maggie, una bebé que percibe el mundo de forma distinta y no entiende por lo que está pasando su familia. El final en el que le da la mano a Bart lo dejamos a libre interpretación. Aún sigo negando que esta historia sea real. O sea, ¿de verdad un animador oficial de Los Simpsons va a soltar un episodio sin emitir, así como si nada al internet y encima sin llamar la atención? Sigue oyéndose demasiado absurdo para mí. Pero, por otro lado, el capítulo tenía una calidad de animación realmente buena, demasiado para ser algo amateur, sobre todo en el último acto. Sin mencionar que las voces eran bastante idénticas a las originales en inglés. Buenos imitadores, supongo. Tal vez esto no fue más que un intento de broma que se tomó demasiado en serio a sí misma. A menos que